En este video hablaremos sobre el neoliberalismo en México y en el mundo. Tomaremos en cuenta algunas preguntas y puntos importantes. ¿Qué es? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué promueve? ¿Qué genera? Una breve historia sobre el neoliberalismo en México. ¿Qué tipo de política maneja? Críticas hacia el neoliberalismo, privatización y cómo se maneja actualmente. El neoliberalismo es la ideología que justifica los principios del capitalismo, basado en la propiedad privada, la libertad de empresa, que significa no intervención del Estado en la economía, la libertad de pensamiento, el individualismo y cuyo objetivo fundamental es la ganancia individual. También se puede llamar capitalismo corporativo, globalización corporativa y hasta la economía suicida. Esta ideología es la que actualmente domina las políticas de la economía global. ¿En qué consiste? El neoliberalismo rechaza la práctica mercantilista, en la cual el Estado controla todo el quehacer económico de una nación. Frente a esto sostienen la libre competencia, es decir, que el Estado no intervenga en la economía, que el Estado no imponga límites a la forma y cantidad de obtener ganancia a costa de los trabajadores. El papel del Estado es garantizar esa libre competencia y la propiedad privada, y además debe crear condiciones materiales que permitan a los empresarios privados obtener mayores ganancias, como son construir buenas carreteras, puertos, etc. A esto se le llama Estado benefactor. Objetivo. El principal objetivo para el neoliberalismo es la maximización de las ganancias de los empresarios privados, que es el lucro económico, y a este criterio están sometidas todas las necesidades sociales. Para esta corriente, la satisfacción de las necesidades sociales no cuenta, lo que cuenta es el lucro. Breve historia mexicana del neoliberalismo. En México son claros los hechos del neoliberalismo. Con la introducción del neoliberalismo como modelo económico de México, el Estado perdió industrias importantes. Una de ellas es Telmex. Esta industria, a pesar de estar manejada por el gobierno, es sostenida por particulares. El transporte público en la actualidad es llevado por particulares. También el Estado pierde fuerza día a día con respecto a los aspectos económicos del país. El neoliberalismo empezó a finales del sexenio del presidente Miguel de la Madrid y empezó en el sexenio completo de Carlos Salinas de Gortari hasta el término del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Para fortuna de los mexicanos de clase media y baja, el neoliberalismo no ha penetrado en su totalidad en la economía de nuestro país. Sin embargo, debemos saber que el neoliberalismo es el modelo que se seguirá usando durante mucho tiempo y es de esperarse que en poco tiempo también estas instituciones sean privatizadas. Políticas neoliberales. Las usuales políticas neoliberales pueden resumirse en 7. 1. Flexibilización laboral. Esta consiste en la eliminación de restricciones, impuestos y regulaciones a la actividad económica y desprotección de la masa trabajadora en favor de la multiplicación del capital producido por el sector privado. 2. Apertura de las fronteras de los mercados extranjeros y reducción de los proteccionismos al mercado de producción local. 3. Reducir la oferta de dinero circulante, a veces a través de un aumento en las tasas de interés, para prevenir posibles devaluaciones y mantener la inflación cercana a cero. 4. Trasladar los impuestos de la producción, renta personal y beneficios empresariales al consumo. 5. Reducir al mínimo el gasto público y fomentar la movilidad de capitales. 6. Apostar por un efecto de derrame económico a través del crecimiento total de la producción. 7. Fomento de la iniciativa privada y privatización de empresas estatales y servicios públicos. Neoliberalismo de hoy en día. En la última década han surgido nuevas voces para elevar su protesta contra los planes de política neoliberal y contra el imperialismo corporativista. Muchos de estos países, tradicionalmente destruidos por las dictaduras de derecha del siglo XX, como el eje suramericano encabezado por Hugo Chávez de Venezuela, Evo Morales de Bolivia y Néstor Kirchner de Argentina. Sus discursos han hecho eco en el llamado Primer Mundo, debido a rápidas movilizaciones como las de los denominados indignados en España y Europa o las protestas en Estados Unidos. Sin embargo, muchos de los gobiernos populistas latinoamericanos que sostuvieron el estandarte del antineoliberalismo se encuentran hoy en aprietos sociales, políticos y económicos, siendo el caso más dramático el venezolano, con márgenes de pobreza y escasez que ponen en entredicho el discurso desarrollista del gobierno, que se tambalea tras casi década y media de un mismo partido en el poder. También se ha acusado al neoliberalismo de expandir el control de organismos internacionales
nacionales parciales como una forma de favorecer la inversión corporativa y transnacional de empresas estadounidenses y europeas en amplios sectores del tercer mundo. No son sinónimos la privatización y la capitalización de empresas públicas, en la que se da cabida a inversionistas privados para reflotarla financieramente, ni la transnacionalización que coloca en manos privadas extranjeras los bienes y servicios públicos locales, aunque a menudo una cosa pueda conducir a la otra. Privatización. La privatización, traspaso jurídico-económico de empresas y bienes públicos a manos privadas, es una de las prácticas más polémicas de la doctrina neoliberal contemporánea. La privatización de servicios básicos, así como son el agua, la luz, el teléfono y el transporte, universidades y empresas de interés social, suele hacerse en pro de la diversificación del sector, cuyas capacidades para competir con el Estado suelen siempre verse favorecidas, resultando en un monopolio estatal. Es, sin embargo, un gesto doloroso para la comunidad, que debe empezar a pagar por algo que normalmente era gratuito o casi gratuito. La década del 90 representó en muchos países el fin del ensueño neoliberal, cuando la sensación de inmediata abundancia que arrojó la privatización de amplios sectores estatales dio paso a las medidas de ajuste tarifario en un contexto de depresión, devaluación y pobreza. Críticas. Los reproches históricos al neoliberalismo son muchos y dolorosos, sobre todo los nacidos a partir de las dictaduras militares latinoamericanas de mediados del siglo XX, cuyo carácter sangriento y cruel tuvo costo elevadísimo en vidas humanas y tiñó la doctrina neoliberal de un aura perverso. Conclusiones. Como se puede observar y como lo había mencionado al principio, el neoliberalismo es una guerra contra los pobres. El neoliberalismo solo beneficia a los ricos y al gobierno. Lo que se puede observar en la conceptualización de la teoría es que el impulso económico que se puede lograr en el país no beneficia al pueblo, sino al gobierno. Políticamente, esta teoría es excelente, pero en países desarrollados y con un gran potencial, no en México, que es un país pobre. Los pros de este modelo económico es la mayor importación y mayor preparación, la exportación, la competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía. Los contras de este modelo es el mayor número de desempleo, más impuestos y gastos, inflación, peores salarios.